Padre nuestro que está en el cielo, santo, 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 Señor, glorificado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, nuevamente por este sábado, por este santo sábado, Señor, que nos permite para poder hacer un descanso, Señor, y un paro a cada una de nuestras actividades seculares de la semana. Le damos gracias, Señor, porque nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos ha ayudado, Señor, a poder estar bien, Señor, para que este sábado podamos compartir una vez más esta palabra. Guarde, Señor, de su pueblo, de todos aquellos que están escuchando, Señor, y que escucharán esta escuela sabática para que pueda ser de provecho para sus vidas espirituales. Ayúdenos cada día, Señor, a tratar de ser firme, a tratar de escudriñar cada día su palabra, Señor, y a poner en práctica cada una de las cosas que usted nos muestra cada día. Gracias por todo lo que nos da. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Feliz Santo Sábado a las personas que nos están siguiendo a través de internet. Esta es nuestra lección número 3 acerca del libro de Apocalipsis. Y el tema de hoy es los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Ya estuvimos viendo las 7 iglesias con Josep hace algunos sábados atrás. Vimos cada una de ellas, ¿no? Él puso un poco más amplio. Lo que hoy vamos a ver, bueno, un poco así resumido cada una de ellas y veremos cosas interesantes en cada una de las iglesias. El versículo para memorizar nos dice: al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que perseverara hasta el fin, pues nos dice Jesús que ese dará el privilegio de sentarse junto con él, junto con su Padre. Acordémonos de lo que estuvimos hablando acerca de las 7 iglesias, de que eran periodos, cada uno tenía sus periodos históricos hasta llegar al tiempo del fin, ¿no? Y eso más o menos es lo que estaremos viendo. En la escuela sabática, bueno, esta vez encuentro que ha hecho un poco, bueno, lo que he estado leyendo, algunas cosas, pero me ha gustado un poco cómo lo ha enfocado. O sea, ha hecho un poco de resúmenes de la iglesia en ese momento, de a la que se refería Pablo, y un poco la parte profética, ¿no? Desde Patmos, dice, Jesús envió una carta con 7 mensajes a su pueblo. Si bien esos mensajes atañen a las iglesias de la época de Juan, lo que decíamos simbólicamente, también retratan la condición de la iglesia a lo largo de la historia, y es lo que estuvimos viendo con Josep. Una comparación paralela de estos mensajes muestra que siguen una misma estructura séctuple. Bueno, habla son 7, ¿no? Comienza cuando Jesús se dirige a la iglesia específica, menciona su nombre. La segunda parte comienza con la frase, el que tiene, dice esto, donde Jesús se representa a cada iglesia usando descripciones y símbolos que se encuentran en el capítulo 1. Esas descripciones de Jesús, dice, se adecuaban a las necesidades específicas de cada iglesia. Por lo tanto, Jesús destacó la habilidad para enfrentar las diferentes luchas y situaciones de cada iglesia. Luego, Jesús hace una evaluación de la iglesia y le aconseja cómo salir de su aprieto. Finalmente, dice, hay un llamado a escuchar el mensaje del Espíritu y promesas para los vencedores. Como vimos la semana pasada, dice, con la primera iglesia de Efeso, ya no se va a tocar esta parte de la iglesia porque ya se estuvo viendo un poco la semana pasada. Bueno, estuvimos viendo más ampliamente con Javi ciertas cosas interesantes, ¿no? En esta semana, en nuestro estudio de los 6 mensajes restantes, veremos que Jesús ofrece esperanza y atiende a las necesidades de cada iglesia en cada situación. Y comenzamos con las primeras 2 iglesias, los mensajes de Cristo para Esmirna y para Pérgamo. Y vamos a leer, para ponernos un poco en situación, lo que dice la iglesia Esmirna. Si quieren, me pueden ayudar con la lectura de Apocalipsis 2, del 8 al 11. Apocalipsis, si alguien me... Bueno, Josep, sí, empieza. Y escribe al ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nos dice esta iglesia fue dice que Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. En esos años, pues, estaba lo de que era el culto hacían de los políticos, pues, sus dioses y les rendían culto. Negarse a cumplir con ese mandato podría provocar la pérdida de la condición jurídica y la persecución e incluso el martirio. Bueno, en esos años también hubo persecución en la iglesia. Hablamos de la iglesia de Efeso, la primera, que fue la iglesia apostólica, donde desde que Cristo se va, el año que muere, luego resucita y se va, hasta el año 100 después de Cristo, ¿no? Y esa iglesia fue donde estuvo totalmente, como dirían, la crema y nata de todos los apóstoles, de todos los que estuvieron en ese tiempo, de Jesús, Pablo, bueno, todos ellos, ¿no? Y también hubo persecución en ese año, pero tenían la fe totalmente viva. Luego viene la iglesia de Esmirna, dice, el mensaje de la iglesia de Esmirna se aplica proféticamente a la iglesia de la era apostólica, dice, cuando el imperio romano persiguió a los cristianos. Los 10 días de Apocalipsis 2.10 señalan los 10 años de persecución de Diocleciana del 303 al 313 después de Cristo, cuando Constantino el Grande emitió el edicto de Milán que otorgaba la libertad religiosa a los cristianos. Esta iglesia, bueno, no me voy a meter mucho en esta iglesia porque ya lo hemos visto, porque quiero ver una cosa interesante en Pérgamo. Pero bueno, ahí había mucha adoración también a lo que eran los emperadores, dice, y también a otros dioses. Pero yo me quiero colocar en Pérgamo porque es la tercera iglesia. Voy a leerlo, que dice: escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras y donde moras tú, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero dice que donde mora la silla de Satanás, o donde está el trono de Satanás. Y yo cuando empecé a leer esto, en la parte aquí que dice la escuela sabática, dice que Pérgamo era el centro de varios cultos paganos, incluido el culto a Asclepio, el dios griego de la curación, y lo llamaban, dice, el Salvador, representado por una serpiente. Entonces yo me fui a buscar quién era este personaje de Asclepio, que era el dios griego de la curación. Me imagino que algunos de ustedes ya saben quién era, pero cuando empiezo a leer, que bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Asclepio o Esculapio para los romanos fue el dios de la medicina y la curación, venerado en Grecia en varios santuarios, y se ve que ahí tenía un peso muy importante, y de hecho dice que venían de muchas ciudades de Asia a ese lugar para ir al santuario de este dios por curaciones, porque venían con enfermedades y toda la cuestión, ¿no? Es como aquellos que van allí a Lourdes, ¿no? El micro, sí, bueno, dice que es como aquellos que van a Lourdes, al santuario a buscar curación, bueno, más o menos. Y se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios, sus atributos, y me interesó cuando empecé a ver que dice que sus atributos se representan con serpientes enrolladas en un bastón, piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro. Si ustedes, si nosotros nos acordamos, el signo que tiene ¿qué sería? La medicina o la farmacéutica es ¿quería decir? No, termina. Es como un bastón, ¿no? Y con una serpiente enrollada. Sí, vemos más o menos de dónde viene la cuestión, ¿no? No, y fijaos que entre estos elementos, ¿qué más has leído que hay? Una cabra. Una cabra, ¿y qué más? Un perro. ¿Y qué más? Una piña. Una piña. Todo esto viene de las simbologías de Babilonia. Exacto, es lo que vamos a leer porque vamos a ver que todo va a parar a lo mismo. Pues resulta que dice, más adelante, dice aquí en Wikipedia, hablando de este dios, ¿no? Dice que Asclepio tenía el don de la curación, supuestamente. Dice, conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales.
Según nota de Bernard Simonet, dice en su novela El Templo de Oro, este dios surge como recuerdo y veneración al sabio egipcio Imhotep, que vivió 2000 años antes con él. Entonces ya vemos que buscando, estos mismos dioses son una copia un poco de lo de Egipto, y lo de Egipto pues es otra copia de ya sabemos dónde, pero resulta que Imhotep era un médico, arquitecto y astrólogo, era una eminencia, un erudito. Bueno, de hecho se ha hecho muchas películas y que se han tomado un poco la inspiración de ¿no? Pero que en realidad fue un hombre muy sabio, y que dice que utilizaba mucho la medicina con la magia y la religión, o sea, mezclaba todo. También para su época estaba, bueno, muy adelantado, porque hacía medicamentos, bueno, y todo el asunto de donde proviene todo esto. Por eso a ahora lo ponen como con el bastón eso enrollado, y luego vemos que el símbolo de la farmacéutica es eso. Bueno, vemos que todo viene de ahí, ¿no? Y pues resulta que a ver, aquí lo tengo. Es que Esculapio, dice, el dios de la sanidad, donde encontraron resulta que había, dice, una gran escuela de medicina, un hospital con salas de tratamiento, un teatro para entretener a los pacientes y un santuario a Esculapio. El famoso médico galeno recibió su preparación. Bueno, esto está hablando aquí de otra cosa, pero resulta que ahí justamente esa veneración era muy fuerte, tenían hasta un santuario, tenían, bueno, un gran complejo, y todos iban ahí a buscar curación y adorar a pues, y ya veremos más. No por eso dice que es en la iglesia de Pérgamo, donde dice donde mora la silla de Satanás, o donde está Satanás, ¿no? Y veremos que... Fijaos que, perdón, que este concepto es el mismo que se repite en todo el paganismo por todo el mundo. Sí. Mirad los chamanes, miradlo en Mongolia, mirad donde queráis, es el mismo procedimiento. O sea, todo denota que hay cosas que son muy buenas a nivel de salud, de medicina natural, pero que se mezcla siempre con algo espiritual que va mucho más allá de la cuestión divina, precisamente, sino que se va directamente al lado oscuro, ¿no? Todo siempre es el mismo origen al final. Sí, y resulta que Pérgamo dice que viene de pergamino también, o tal vez de ciudadela, acrópolis, o altura, o elevación. Recordemos donde decía dónde quería poner su trono Satanás, pues en las alturas. Entonces, todo va a una relación, ¿no? O sea, lo que está describiendo aquí Apocalipsis, si nosotros nos vamos por ejemplo, a cada iglesia, veremos que en la Odisea también hay cosas interesantes de cómo era la ciudad en sí, y cómo Juan utiliza ese lenguaje, ¿no? Para hacernos entender cosas. También dice, en la religión de Pérgamo se daba mucha importancia a la religión pagana, pero parece ser que los magos caldeos, astrólogos, dice que los magos caldeos o los astrólogos huyeron de Babilonia a Pérgamo. O sea, ya vamos viendo, ¿no?, de dónde va proviniendo todo eso. O sea, Pérgamo se ve que era una ciudad muy importante, y en cuanto a porque dice y ubicaron ahí su colegio central. También dice tenían un enorme altar del mármol al dios Zeus para celebrar la derrota que infligió a los galos. Y también nos habla acá, un poquito más de esto, dice, otro factor que ayuda a entender la expresión donde está el trono de Satanás, tal vez sea la importancia que alcanzó la adoración a Zeus o a Júpiter, el dios principal de todas las deidades paganas. Y una leyenda dice que ciertos dioses habían sido testigos del nacimiento de Zeus desde la colina donde se edificó Pérgamo. O sea, vamos que todo viene de Babilonia y de Nimrod y de todas estas cosas. O sea, al final todo va a caer en lo mismo. Por eso los misterios de Babilonia, ¿no? Si vas hablando del hilo, todo proviene de esa parte. Y resulta que por eso después dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, la cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pues la enseñanza de Balaam dice, sin embargo existía en la congregación la influencia socavadora de los que tienen firmemente asida la enseñanza de Balaam. Esta expresión hace recordemos que al profeta Balaam en Mesopotamia, dice, quien recomendó que
que se utilizasen mujeres paganas para inducir a los varones israelitas a practicar adoración obscena de dioses falsos, después de que fallaron sus intentos por maldecir a Israel, y como consecuencia venía la inmoralidad sexual, idolatría, que bueno, todo lo que pasó en Balaam, ¿no? Pues resulta que ahí se estaba cometiendo un poco lo mismo. Dice que algunos de la congregación de Pérgamo, los que tienen firmemente así de la enseñanza a Balaam, seguramente consintieron con la fornicación. Y Pérgamo era famosa también, dice, por el suntuoso templo a Afrodita. Acordémonos que era la diosa del amor sexual o la diosa del amor, donde eran comunes las prácticas sensuales religiosas. Vamos, era un nido un prostíbulo y todo. Una vez más vamos a parar a Semiramis. Sí, Semiramis, con correcto. El culto y las sacerdotisas, prostitutas, todo es lo mismo. Sí, sí, al final todo va para... Entonces, en todo ese medio de esa gran idolatría y de ese paganismo y de lo que estaban viviendo los cristianos de la época de Pérgamo, ya vamos a ver la aplicación profética, pero en ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo y el lenguaje que utiliza Juan, pues vemos que realmente estaba el trono de Satanás ahí, o sea, el paganismo imperaba de una manera impresionante. Entonces, y la iglesia, en la iglesia también había esta influencia. Hablaba de que empezaban a comer cosas sacrificadas a ídolos y todas estas cuestiones, ¿no? También después habla de la doctrina de los nicolaitas, que ya estuvimos hablando también hace tiempo acerca de ellos. Vemos que de donde viene el gnosticismo, ¿no? Y todo lo que significaba lo que ellos decían. Esto mismo ya había pasado en la iglesia de Corinto. Incluso Pablo tiene que escribirles, ¿no? Porque entre ellos parece pues, que hay estas cosas, adulterios. Sí, la fornicación y todo esto. No era nuevo, es decir, el cristiano cuando se corrompía, pues se ensuciaba hasta tal punto, ¿no? Así es, sí. Entonces, pues vemos que en la parte literal de la iglesia de Pérgamo, empieza a decir que, bueno, tú también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y luego vemos ya que los cristianos de Pérgamo enfrentaban tentaciones externas e internas en la iglesia. Si bien la mayoría permaneció fiel, algunos de los nicolaitas, dice, defendían la transigencia con el paganismo para evitar persecución. Bueno, a ellos les iba bien todo, a los nicolaitas. O sea, como el gnosticismo, ¿no? Al igual que Balaam, consideraban que era más conveniente, incluso ventajoso, transgredir con su fe, aunque el concilio de Jerusalén había prohibido lo sacrificado a ídolos y la moralidad sexual. La doctrina de Balaam inculcó a los miembros de la iglesia a rechazar esta decisión. La única solución que Jesús ofrece a Pérgamo es que se arrepintieran, ¿no? de todo. Y la iglesia de Pérgamo, dice, es un retrato profético de la iglesia cristiana desde los años 313 al 538 aproximadamente después de Cristo. Si bien permanecieron fieles, la decadencia espiritual y la apostasía crecieron rápidamente. También ya estuvimos viendo con Yusef el periodo profético de esta iglesia. No me voy a detener mucho, quería exponer esta parte, ¿no? Para que viéramos un poco el escenario donde estaba esta iglesia. Luego nos vamos al mensaje de Cristo para Tiatira. Si quieres, Luis, leerme de Tiatira del 18, sí, el 29, pero del 18, a ver... Sí, léemelo todo y después explicaremos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón,
y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos la descripción de la iglesia Tiatira, y si nosotros vamos proféticamente es cuando los años de la Edad Media, los años de persecución, ¿no? La iglesia que sufrió todo el peso de la Roma papal, porque ya comenzaba, ya desde antes ya empezaba a constituirse Roma, ¿no? Por la Roma papal, pero en la iglesia de Tiatira pues es donde se desató la gran persecución. Y bueno, y aquí nos va mencionando cosas. Nos dice aquí, en comparación con otras ciudades, no tenemos conocimiento de que Tiatira haya tenido alguna importancia política o cultural en la historia antigua. Para tener un negocio o un trabajo, la gente del Imperio Romano tenía que pertenecer a gremios comerciales. Tiatira se destacaba especialmente por exigir este requisito, dice. Los miembros tenían que asistir a los festivales del gremio y participar de los rituales del templo. A menudo incluían actividades inmorales. Quienes no se atendían a esta práctica sufrían exclusión de los gremios, sanciones económicas. Para los cristianos de esa época eso significaba elegir entre un conformismo absoluto o una exclusión total por causa del Evangelio. Vemos aquí proféticamente también pasaba lo mismo, ¿no? En el tiempo de persecución, pues todo el que no se sometiera a Roma, ¿qué pasaba? Excluido totalmente de todo y se tenía como los parias de la sociedad, ¿no? Y aparte de sanciones económicas, de torturas, bueno, y de todo lo que desencadenó la Inquisición. Sí, era también una presión social, ¿no?, que había Mucho, sobre los sí, cristianos. sí. Y es un paralelismo de lo que habrá luego en la Odisea, ¿no?, en el último momento en que se vuelva a iniciar una persecución contra los cristianos, en los cuales dice que se les pondrá una marca a todos aquellos que sigan a esa Jezabel, ¿no? Sí, sí, está hablando aquí de Jezabel. Y los que no, pues no podrán comprar ni vender, es decir, que tendrán una presión social también. Los sindicatos otra vez. Sí, nuevamente ahí entrará todo esto. Sí, sí, y habla precisamente habla de Jezabel, que fue la esposa de Acab, acordemos la que hizo pecar a Israel, la que mató a los profetas de Dios. Bueno, sabemos toda la historia de Jezabel y su simbolismo que tiene también con la iglesia católica. Es que es todo, porque ya la semana pasada mencioné, ¿verdad? Sí, sí. La experiencia de Elías. Elías era como el representante de los hijos de Dios, ¿no?, del remanente. Y Jezabel era pues como la bestia esa de tipo leopardo, ¿no?, que vimos en Apocalipsis 13. Es el mismo paralelismo a lo largo de toda la historia, ¿eh? Que eso ya nace... ya nace desde, bueno, ya vemos de dónde viene nace todo. Desde Babilonia, sí, sí. y antes ya, ¿eh? Sí, ya con Caín y Nimrod y etcétera. Aquí nos dice que el significado de Tiatira, algunos han sugerido que Tiatira significa dulce sabor de trabajo. O sea, el trabajo que hacía el cristianismo de verdad tenía, bueno, parecía que tenía un sabor amargo por todas las persecuciones que sufrían, pero realmente estaban haciéndolo todo por Cristo, por lo tanto su trabajo iba a tener su recompensa, cuando Cristo venga, ¿no? Pero que era una iglesia, que bueno, se le mencionaba de que tenía algunas cosas, dice, pero a vosotros y a los demás de Tiatira, cuanto no tienen esta doctrina, bueno, no han conocido de ellos las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga. Hablaba de que tenían algunos, dice, que sostenían la doctrina de Jezabel, pero bueno, que habían, o sea, que no les menciona como reprochándoles como a las otras, ¿no?, sino que tenían algunos, pero bueno, que no habían conocido las profundidades de Satanás porque era una iglesia perseguida, por lo tanto se mantenía un poco más fiel. ¿Querías comentar algo? Sí, acá hay un tema que por ahí lleva a confusión, porque a mí me pasó cuando uno quiere identificar.
A ver, obviamente habría que chuparse el dedo demasiado para pensar que acá en la lección iban a poner que Jezabel es la Iglesia Católica. Sabemos que esas cosas... De hecho, no ponen ni la Iglesia Católica. Yo escuché, bueno, recién llego y escuché lo que tú decías y es verdad que está muy bien, hay detalles muy bien, pero hay dos omisiones muy fuertes. Una es esta Tiatira y la otra es Filadelfia. Pero a veces uno piensa, bueno, esta era la Iglesia Católica, pero en realidad a veces hay que entender que lo que es la Iglesia Católica es algo... es eso que se ha infiltrado, se ha incrustado dentro de esta iglesia de Tiatira. Por eso le dice, tengo contra ti que soportas a esa mujer. Hay un grupito que se ha incrustado, se ha infiltrado, pero ha tomado el trono, ha tomado el timón y ha dejado al pueblo cautivo. No es la Iglesia Católica en sí, le habla justamente a los fieles. Pero por eso Jezabel es esa mujer, es ese Vaticano, ese papado que se incrustó, se infiltró y tomó el mando y tuvo, digamos, enceguecido y en la ignorancia al pueblo de Dios durante tanto tiempo, ¿no? Es un poco a veces una aclaración porque a mí me fue confuso el primer tiempo entender un poco eso también. Sí, el Jezabel, bueno, aquí está hablando de la iglesia en sí, de Jesús, ¿no? O sea, de la iglesia cristiana de ese tiempo. Se introducían también cosas, bueno, como pasa ahora también, ¿no? Que en medio del pueblo de Dios, pues se ha introducido, ¿quién? Las enseñanzas falsas, y estamos viendo hoy en día el ecumenismo a saco dentro de la iglesia adventista. Bueno, ya hablaremos de la Odisea un poco, pero que realmente en cada una de las épocas, pues vemos esa infiltración, ¿no? Como realmente el pueblo de Dios nunca ha estado a salvo de todas estas cosas. Y de que hay personas que se infiltran, ¿para qué? Para socavar totalmente la verdad. Bueno, y aquí lo que decía Javi es cierto. Bueno, más o menos, dije al principio eso de que había cosas que siempre como quedan en el aire. El nombre de Jezabel dice, bueno, ellos solo hablan que se refiere a la esposa de rey Acab. Jesús describe como espiritualmente inmoral, lo que empeñaban. Bueno, y ni tan siquiera mencionan a la Iglesia Católica. La Iglesia de Tiatira, dice, simboliza la condición del cristianismo del 538 al 1565. El peligro no provenía de la iglesia, de la iglesia, de afuera de la iglesia, sino de dentro. Y empieza a decir que la tradición reemplazó a la Biblia, el sacerdocio humano y las reliquias sagradas. Pero no ponen en sí, no dicen quién eran estos, ¿no? Lo dejan así un poco a que tu imaginación vuele. ¿Tienen miedo a que les den un coscorrón, quizá, o qué? Es el pacto de no agresión. Es correcto, es el pacto de no agresión. Y bueno, y aquí dice en el comentario bíblico adventista, el mensaje de Tiatira aplicado a la historia cristiana corresponde particularmente a lo que experimentó la iglesia durante la edad oscura, la Edad Media. Esa edad oscura resultó el tiempo de máxima dificultad para los que verdaderamente amaban y servían a Dios. El periodo de la historia de la iglesia que corresponde a Tiatira bien puede llamarse la edad de la adversidad. Debido a la persecución, la llama de la verdad vaciló y casi se apagó. O sea, y vemos que es un periodo de ¿cuánto? De 1260 años. O sea, el periodo más largo en sí de historia de las 7 iglesias, del simbolismo, fue ese. Y resulta que fue una época de persecución. Entonces, claro, los fieles se mantuvieron, pero llegó un punto en que si esos, bueno, hablamos de los tiempos serían acortados, y que si esa persecución no se acorta, no el tiempo que se cumplía la profecía, sino que esa persecución no se acorta, quién sabe cómo hubiese ido, ¿no? Porque estaban a punto, o sea, eran 1260 años, que no eran ni los 3 años y medio que nosotros vamos a sufrir, sino que 1260 años de persecuciones y de tantas cosas que les hacían. Y ahí van incluidos los valdenses, ¿no? Acordémonos que estuvimos hablando de este pueblo y estuvimos haciendo el reportaje de cómo fue un pueblo tan fiel a Dios, pero que al final, bueno, ya veremos con las iglesias que siguen, con la reforma, que se fue apagando. O sea, ya no los perseguían, pues se fue apagando también ese fervor, que es lo que va a mencionar la próxima iglesia. Si alguien no tiene algún comentario sobre esto, pues continuamos con la otra parte. ¿Tienes algún comentario tú? No. Ah, o Yusef. Bueno, no. Luego nos pasamos a la iglesia de Sardis, que dice que Sardis tenía una historia gloriosa, pero en el periodo romano la ciudad había perdido prestigio. Si bien la ciudad todavía disfrutaba de riqueza, su gloria estaba arraigada en su historia pasada más que en la realidad presente. La antigua ciudad había estado construida en la cima de una colina empinada y era inaccesible.
Como los ciudadanos se sentían tan seguros, no ponían atención a las custodias de los muros de la ciudad. Y vamos a ver qué es lo que, si quiere Ana, leer lo que dice la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veremos aquí lo que dice, algunos comentarios que da Elena White, porque me parecieron interesantes, bueno, un poco aplicado también a la parte espiritual, ¿no?, acerca de lo que va diciendo en la iglesia de Sardis. Dice, se da una advertencia acerca de un tiempo cuando penetrarían errores como un ladrón para robar la fe del pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños de Satanás. Eso estaba pasando, bueno, vendré como a ti como ladrón, ¿no? Y si no velas y no eres vigilante a todo lo que está pasando, es lo que dice Elena White. En Sardis dice, muchos se habían convertido por la predicación de los apóstoles. La verdad había sido recibida como una luz brillante y resplandeciente, pero algunos habían olvidado la forma maravillosa en que habían recibido la verdad, y Jesús creyó necesario enviar un reproche. Los antiguos portaestandartes, dice, habían caído uno tras otro, y algunos se habían cansado de la frecuente repetición de las verdades. Deseaban una doctrina novedosa, más agradable para muchas mentes. Pensaban que necesitaban un cambio maravilloso, y en su ceguera espiritual no discernían su sofistería, dice, desarraigaban todas las experiencias del pasado. ¿Qué vemos que estaba pasando aquí en la iglesia? Tanto en la iglesia literal de ese momento como en la histórica, ¿no? Que vemos que empieza a partir de que terminan los 1260 años, la época de la Reforma, ¿no? Un poco cuando la Reforma estaba avanzada. Y dice que empezaban a desear una doctrina novedosa, algo diferente, ¿no? Estaban cansados de las verdades que tenían, se cansaron de las verdades, no sé por qué, porque la verdad es la verdad, ¿no? Y dice que querían algo novedoso, algo diferente, algo distinto. Ya no estaban siendo perseguidos. De hecho, dice que Sardis significa, bueno, aquí en el comentario bíblico nos habla de que su significado es incierto, y sin embargo algunos sugieren canción de gozo, o lo que queda, o algo nuevo. Y también algunos dicen que, se me perdió la página, también significaría los sobrevivientes o los escapados de la persecución, ¿no? Pues resulta que Jesús les manda un reproche y les dice que tienen nombre de que viven, ¿pero qué? Pero están muertos, están en una ceguera espiritual que no les permite ver más allá de lo que estaban haciendo. Si bien, dice, Jesús reconoce a algunos cristianos de Sardis que son fieles, en su mayoría espiritualmente muertos, no se acusa a la iglesia de ningún pecado abierto, ni de apostasía, como las de Pérgamo y Tiatira, sino de un letargo espiritual. Y el mensaje de la iglesia de Sardis se aplica proféticamente, dice, a la situación espiritual de los protestantes en el periodo posterior a la Reforma, aproximadamente entre los años 1565 y 1740. A medida que la iglesia caía en un formalismo inerte y en un estado de complacencia espiritual, vemos cómo aquí ya Roma empieza a hacer su ecumenismo, ¿no? Empieza a hacer su infiltración con la Reforma, ¿no? Y la Reforma empieza a perder ese auge que tenía al principio y empieza a ceder. Y lo vimos con los valdenses. Los valdenses estuvieron perseguidos
pues mantenían la verdad y mantenían la luz del sábado a salvo. Pero ¿qué pasó? Empezaron a aliarse con los de la Reforma, que no traían el día, bueno, el sábado en sí, bueno, traían otras verdades, pero que el sábado ya no lo tenían como verdad, sino que ellos lo mantenían. Pues empezaron a unirse y como había habido tanta persecución tantos años, empezaron a aflojar y a mezclarse, y al final, pues ¿qué pasó? Se unieron con el mensaje de la Iglesia Católica. Si tenían cosas distintas, pero al fin y al cabo habían cosas que los unían, ¿no? Como el domingo, por ejemplo. Entonces vemos que es un periodo de decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque había habido tanta persecución y porque empezaron a aflojar en muchas cosas, y por lo tanto dice, tienen nombre de que viven, pero realmente estaban muertos espiritualmente. Sí, quería comentar que realmente el protestantismo, uno de los problemas que tuvo que sufrir es que, coincidiendo con todo este reavivamiento de la Reforma, hubo también una gran ola enfocada al tema científico, ¿no? O sea, todo ese mundo de la Europa del Norte, que es donde proliferó el protestantismo, fue también la zona donde la ciencia cobró más fuerza, ¿no? Sí, sí. Y eso acabó arrastrando a toda esa luz protestante hacia una vida pues más mundanal, ¿no? Una vida pues más enfocada a descubrir al tema de la ciencia, descubrir todos los misterios de la naturaleza a través de la ciencia, etcétera. Hubo un gran auge en todo eso. Sí, de hecho aquí nos lo dicen en la escuela sabática, bajo el impacto de la creciente ola de racionalismo y secularismo, el énfasis en la gracia salvadora del Evangelio y el compromiso con Cristo disminuyó, dando lugar a argumentos filosóficos áridos y dogmáticos. La Iglesia de este periodo, aunque parecía estar viva, estaba espiritualmente muerta. O sea, una vez más, igual que pasó con los primeros cristianos, que no podían pues subyugarlos a través de la violencia y al final los infiltraron con la Iglesia Católica, con un falso cristianismo, el protestantismo tampoco lograron vencerlos mediante las armas, pero sí que los infiltraron mediante todos estos movimientos científicos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una parte también de acá de la lección que es interesante porque creo que todos lo hemos vivido y corremos el peligro que nos pase. Dice una parte dice, la carta también se aplica a todas las generaciones de cristianos. Hay cristianos que siempre hablan en términos gloriosos de su antigua fidelidad hacia Cristo. Creo que todos hemos vivido a veces estar con personas, generalmente son ya bastante mayores o más o menos, que hablan de muchas cosas muy maravillosas que han hecho para Cristo, pero siempre en un pasado ya muy lejano. Y que uno los escucha y le surge, a veces uno no se la hace, pero dan ganas de preguntar, bueno, ¿y ahora qué haces? ¿No? Es decir, pero a veces, digo, es como una advertencia a nosotros, porque si Ellen White siempre nos recomienda también hablar de los testimonios, ¿no? de las vivencias, las experiencias que nosotros tenemos dando el Evangelio, sirviendo a Cristo. Si siempre lo que tenemos para contar ya lo hemos contado y ya no hay nada nuevo, hay algo que no va. Siempre tiene que haber alguna experiencia, algo que contar. Inclusive ella dice que cada semana tenemos que tener algo para contar. Si hay una semana que no tenemos nada para contar, y a veces pueden ser cosas que hemos tenido que estar encerrados en la casa, pero siempre hay algo para contar. Podemos haber encontrado algo en la palabra de Dios, algo. Y si no, es que esa semana no fue muy fructífera. Pero bueno, si ya nos pasa en la vida, ya en un momento de que todo fue muchos años atrás, ahí ya estamos muy mal, ¿no? Sí, y lo que está diciendo aquí nos dice Elena White, siempre en los comentarios bíblicos, dice, tenían apariencia de piedad sin poder correspondiente, se utilizaban en cuanto a asuntos sin importancia especial, no dados por el Señor como pruebas, hasta que esos asuntos se transformaban en montañas que los separaban de Cristo y también entre sí. Pasa hoy en día. Hay cosas que realmente no tienen gran importancia, asuntos que no son vitales para la salvación. Y se empiezan a hacer como, uy, si no estás en esto es que te pierdes, pues prácticamente. Y realmente la verdad es la Biblia, no necesitamos cosas extra, sino que todo lo que está en la palabra de Dios. ¿Querías comentar algo? Sí, si nos fijamos, hay un paralelismo entre Sardis y Estados Unidos. Sí. Estados Unidos también nació del protestantismo, ¿no? Era una tierra virgen, casi deshabitada, y ahí huyeron de la persecución de Roma. Pero ¿qué pasó? Fue un país que avanzó mucho,
porque el protestantismo lo que lleva, ¿no? Investigación, y el Señor bendice, ¿no? Y bueno, se avanza. Pero se avanzó tanto que ya se pusieron en ciencia y estas cosas. En todas estas y cuando cosas. llegaron a esos extremos, ¿qué pasó con la fe? fue decayendo y se fue perdiendo. ¿Eh? Y es lo mismo que dice aquí, ¿no? Porque que estás como muerto, ¿no? Dice. Sí. Aquí dice, sé vigilante y afirma las cosas. Dice, delante de Dios, de nada vale apariencia exterior. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Esta es nuestra obra, dice. Hay muchos que están a punto de morir espiritualmente y el Señor nos exhorta para que los fortalezcamos. Los hijos de Dios deben estar firmemente unidos con vínculos de la comunión cristiana y deben ser fortalecidos en la fe, hablando con frecuencia mutuamente acerca de las preciosas verdades confiadas a ellos, lo que decía Javi. Nunca deben pasar su tiempo acusando y condenando el uno al otro. Dios nos llama a fortalecernos mutuamente, a hablar de lo que Dios ha hecho y de la verdad. Claramente que a veces habrá cosas que hay que denunciar y esto no significa criticar. Eso es porque amas a tu hermano y porque ves el peligro en el que está. También nos habla del discernimiento manifestado por Cristo, a pesar de los caracteres de los que ostentan el nombre del Señor y en su carácter cristiano. Nos induce a comprender más plenamente que cada individuo está bajo la supervisión del Señor. Él conoce, dice, íntimamente los pensamientos y las intenciones del corazón. Así también cada palabra y acto. Conoce todo lo que se refiere a nuestra experiencia religiosa y sabe a quién amamos y a quién servimos. O sea, de Dios no nos escapamos, pero bueno, ni aunque nos metamos en un hoyo profundo en la tierra, no nos escapamos a su mirada escrutadora de que Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Y no solo eso, conoce nuestras más íntimas intenciones de nuestros corazones. Y quiere que esas intenciones siempre sean las correctas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, bueno, nos pasan cosas, ¿no? Y que esos pensamientos van ahí, bueno, vamos absorbiendo un poco de lo que también vemos, de lo que escuchamos. Y entonces todo eso va condicionando nuestros pensamientos. Y es lo que hoy leía en una matutina. Entonces, si nosotros nos empapamos mucho de la palabra de Dios, o sea, si nuestro tiempo lo utilizamos mucho para eso, pues los pensamientos que resultarán, pensamientos para las cosas celestiales, pero que tenemos que hacer un ejercicio de voluntad, porque de nada sirve estar exteriormente, como pasa con la Iglesia Católica, ¿no? Que exteriormente hacen esos alardes de humanismo y de esas ceremonias tan grandes que tienen, y de que hacen bien, que el Papa le regala zapatos a no sé quién, y bueno, y cosas así externas, pero realmente la intención que hay detrás de eso, sabemos cuál es, que detrás de todo ello pues hay un objetivo, y el objetivo es que mostrar al mundo que son ellos los grandes líderes morales, ¿no? Para lo que quieren llevar, pero que al final es Dios quien conoce internamente nuestros corazones y discierne los pensamientos. Entonces, cada vez que oramos, pues hay que pedirle, ¿no?, al Señor que pueda ayudarnos a que la intención de nuestros actos sea la correcta, porque hasta eso tiene que ayudarnos el Señor. Continuamos, si no tenemos más que decir en esta iglesia de Sardis, pasamos a la iglesia de Filadelfia. Sí, no, pero es que después lo quiero... Sí, lo mostraré, no lo leeré, pero sí que lo mostraré. Quiero copiarlo. Ah, sí, ya te lo doy. No, ya lo mostraré. Mostraremos aquí una imagen que ya explicaremos de qué se trata. Vamos con la iglesia de Filadelfia. Eso lo encontramos en Apocalipsis 3, del 7 al 13, del 7 al 13. Y vamos a leerlo para ponernos en situación, el que sigue. Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Sí, Apocalipsis 3, 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí empezamos a ver la iglesia de Filadelfia. ¿Qué iglesia es esta? ¿O qué época fue? Pues la iglesia del gran despertar espiritual que hubo antecediendo a lo que era el juicio investigador, ¿no? Con Miller y todos los pioneros que empezaron a predicar que Cristo vendría, primero en 1843 y luego posteriormente 1844. Bueno, hay un despertar cristiano, un despertar de que Cristo vuelve justamente en esta iglesia, y dice que la sexta iglesia, la que Jesús se dirigió, Filadelfia, que viene de, bueno, empiezan a deslogar un poco el nombre, aquí le dan como amor fraternal, o de fileo, de amor, de hermano, bueno, hay otro significado a lo que es la palabra en sí, pero que viene, que quiere decir eso, ¿no? Una iglesia de amor fraternal, porque estaban unidos, ¿para qué? Para dar el mensaje de que Cristo venía. Y habla, la ciudad estaba ubicada en un camino comercial del Imperio Romano, dice, y servía como entrada o puerta de acceso a una meseta extensa y fértil. Las excavaciones indican que era un centro a la que la gente acudía en busca de salud y curación. Cuando la ciudad temblaba debido a los terremotos frecuentes, sus habitantes se trasladaban al campo y vivían en refugios humildes. Ya vemos que Juan empieza a hablar simbólicamente, ¿no? Empieza a utilizar un lenguaje viendo lo que había en Filadelfia, no habla de que era una ciudad que tenía una entrada, una puerta de acceso, habla de la puerta una que se abre y que no cierra. Bueno, ya veremos acerca de ello, pero que dice que los habitantes iban allí en busca de ¿qué? De salud y de curación. Esta era una iglesia en la que estaba manifestando el mensaje de que Cristo venía, y que Cristo venía y por lo tanto iba a restaurar todas las cosas. El mensaje de esta iglesia se aplica proféticamente al gran revivamiento del protestantismo durante el primer y el segundo despertar que tuvieron lugar en Gran Bretaña y Norteamérica. Esto abarca desde 1740 a 1844. Efectivamente, dada la luz que tenía el pueblo, procuró guardar mi palabra, dice. En ese entonces hubo un creciente hincapié en la obediencia a los mandamientos de Dios y en la vida pura. La puerta abierta aparentemente es la entrada al santuario celestial, porque también se menciona el templo de mi Dios. Una puerta se cierra y otra se abre, señala el camino que habría en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en 1844. Si nosotros leemos, creo que es en el Camino a Cristo, que Elena White habla de esa puerta que se abre y esa que se cierra, y empieza a explicar cómo, bueno, una visión que tuvo, ¿no? Cómo Jesús estaba en ese lugar del santuario, y luego se levanta y entra a otro lugar. Unos se levantan con él y entran, pero otros se quedan atrás. Y es cuando empieza el mensaje de la iglesia adventista, ¿no? No lo voy a explicar aquí todo así muy bien, pero que en el Camino a Cristo está bien explicado, y habla acerca de ese simbolismo, ¿no? De la puerta abierta y de la puerta cerrada. También aquí nos habla en el comentario bíblico de Apocalipsis 3, de la puerta abierta, dice: el testigo fiel y verdadero declara: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Agradezcamos a Dios, dice, con corazón, alma y voz, y aprendamos a acercarnos a Él como por una puerta abierta, creyendo que podemos ir libremente a Él con nuestras peticiones, y Él oirá y contestará mediante una fe viviente en su poder para ayudar. Recibiremos fortaleza para reñir las batallas del Señor con la confiada seguridad de la victoria. Empieza Jesús a partir de ahí,
cuando sale del santuario, del lugar santo al lugar santísimo, empieza a interceder, empieza el juicio, ¿no? Y empieza a interceder por nosotros. Y es más o menos lo que va hablando aquí. Dice, el testigo fiel nos ha dado la seguridad de que ha puesto ante nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Muchos de los privilegios del mundo se les puede negar a los que están procurando ser fieles a Dios. Dice, su camino puede ser obstruido y su obra estorbada por los enemigos de la verdad. Pero no hay poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. Aquí empieza, bueno, la escuela sabática nos va diciendo cosas, ¿no? Hubo grandes derribamientos en las iglesias en ambos lados del Atlántico, dice. En los previos a 1844, el mensaje de la pronta venida de Cristo se proclamó en muchas partes del mundo. La promesa de escribir el nombre de Dios sobre los vencedores indica que el carácter de Dios se percibirá a su pueblo. El mensaje que Cristo promete preparar a su pueblo para ese gran acontecimiento, perdonando sus pecados y escribiendo su ley en su corazón. Es tan importante como el mensaje que Cristo viene pronto. Y lo deja así, ¿no? Empieza hablando de que fue el tiempo del gran revivamiento, pero bueno, un poco escueto de lo que realmente sucedió en esa época y cómo realmente nosotros le debemos tanto a esos, a todo, a los de ese tiempo, a los milleritas. Guillermo Miller, cuando y con todos los que se le agregaron, ¿no? Empiezan a pregonar que Cristo viene. Empiezan a proclamar una fecha, el mensaje de una fecha. Y que hoy muchos días dicen, bueno, si Miller se equivocó. O sea, lo ponen como que fue algo total, se equivocó. O sea, no como algo que Dios permitió porque daba una enseñanza y porque así tenía que ser, sino como que fue un error, ¿no? Fue el error de la iglesia adventista, del gran chasco, que fue un gran chasco, pero que no lo ponen en el marco realmente que debe de ser y profético. Porque... Ajá. Algo conducido por el Espíritu Santo nunca puede ser un error, ¿no? Lamentablemente, y es una desgracia escuchar a tantos adventistas hoy en día y a muchos jóvenes decir eso, que fue un gran error, que Miller, bueno, lo ponen, lo dejan entrever como de todos colores, como que fue uno que se equivocó y ya está. Sí, querías decir algo tú. Bueno, hay veces a veces una omisión habla mucho, es cuando se dice que a veces el silencio habla más que 1000 palabras, ¿no? Veíamos en la referencia a Tiatira que obviamente, y eso uno lo esperaba, que no se iban ni a nombrar el papado, la Iglesia Católica, ni siquiera a decir la Iglesia Popular, ¿no? Como tanto tiempo muchos lo han llamado de ese modo para no mojarse mucho. Pero esta ya es más grosera, porque hay una tradición, pero una buena tradición que se ha conservado siempre, de identificar a esta iglesia como el movimiento adventista. Es el que dio origen, la antesala de la iglesia adventista. Esta es una lección hecha por la iglesia adventista y esto está totalmente omitido. Nada. Se ha hablado ya de este pacto que se hizo hace ya casi 20 años con la Iglesia Católica de no agresión. Pero veíamos ya en la lección pasada cómo primero se está tratando de ganar al protestantismo. Entonces se habla simplemente como el reavivamiento del mundo protestante del siglo XVIII y XIX. Pero no se habla nada del movimiento adventista, de todo lo que tú decías, del movimiento milerita. No fue solo ahí, fue en otras partes. Sí. Vemos las referencias a esta iglesia, le habla de que tiene una llave, de una puerta, de que se abre, de una puerta que se cierra. Se habla de que al que venciere lo hará columna del templo, ya le está haciendo una referencia. Se habla, he aquí vengo pronto, se habla de la segunda venida. Es decir, todas las referencias son claras que este movimiento adventista, pero esto se lo pasa un poco así, es como realmente tanto ecumenismo, tanto querer simpatizar y no crear ningún conflicto con las otras iglesias. El conflicto de la ley, cuando se excluye el sábado, se está excluyendo el nombre de Cristo. Sí, no, aceptamos todos los preceptos morales, pero se quita el nombre de Cristo. Acá se está quitando el nombre de esta iglesia, por así decir. No es verdad que no hubo una organización pero se la identificó este mensaje adventista. Y por eso hoy nosotros somos cristianos adventistas del séptimo día. Hay veces que
Ellen White nos dice, y está claro porque es obviamente que en la Biblia está claro, cuando venga el juicio final, los que no han querido ser salvos se los acusará de alta traición. Pero uno puede ver en la historia quizás dos grupos principales realmente que van a estar ahí a la cabeza. Uno sabemos, y ya hemos hablado bastante, inclusive la semana pasada, de aquel Sanedrín. Pero hoy vemos a estos ministros del pueblo, de lo que hoy es el profeso pueblo de Dios, de la casa de Dios, de la iglesia adventista, que no se están quedando atrás. Y yo también pienso en todos los ancianos, toda la feligresía que dicen amén a todo esto, ¿no? Es decir, sí, se está haciendo una traición realmente tremenda, se está preparando el camino, es decir, si ya se hizo el pacto con la Iglesia Católica, pero se está desandando el camino, se está volviendo para atrás, se está saliendo del lugar santísimo para volver al lugar santo, al mundo protestante, para después ir al atrio a unirse ya con católicos y ¿con quién? Y con los judíos, al tercer templo, para crucificar otra vez al verdadero Mesías y postrarse a los pies del mismísimo Satanás. Eso es lo que están haciendo estos ministros, que realmente es cuando se habla que hay cosas que no tienen perdón de Dios, porque sabemos que ya esta cúpula está vomitada. Y bueno, no nos gustaría a nadie estar en el pellejo, porque la que les va a caer, la traición que están cometiendo es realmente, no hay palabras para decir la magnitud de esto, de lo que están haciendo. Es muy lamentable. Yo cuando veo esto y bueno, el mensaje de la Iglesia de Filadelfia, tanto mensaje que hay, o sea, tanto significado debería tener para nosotros como adventistas del séptimo día, para los que, bueno, los que han nacido en esta fe y los que se han agregado a esta fe, pero que solamente se diga que hubo un despertar, un gran revivimiento y de que la puerta de entrada al santuario ya está, y no se menciona ni a Guillermo Miller, ni a los iniciadores de este movimiento, es muy triste. Y bueno, al menos debemos de agradecer que no lo ponen como el que se equivocó y eso, como lo dicen muchos, ¿no? Pero que es triste porque es cierto lo que decía, le debemos todo. Bueno, claro, a Cristo es quien le debemos todo, pero entendiéndonos, ¿no? En lo que estamos tratando de decir. Son los pioneros. Hay un esfuerzo humano que si no hubiese sido por ellos, nosotros tuviésemos las verdades que hoy tenemos. El pueblo adventista realmente fuera de lo que hoy se jacta, porque se jacta de tener la luz y de ser la iglesia verdadera, pero se deja atrás todo el conocimiento y todo lo que hicieron los pioneros. Sí, yo quería comentar, bueno, ya lo hicimos en su momento cuando presentamos Apocalipsis 10, ¿no? Que en Apocalipsis 10 se encuentra esta experiencia que vivieron en ese gran chasco. Claro, la gente dice es que Miller engañó. Sí. Miller estaba cumpliendo una profecía bíblica y estaba dirigido por el Señor para cumplir esa profecía bíblica. El pasaje dice, ves, toma de la mano del ángel el librito y cómelo. ¿Y qué pasó? Lo comió y era dulce en su boca, pero ¿qué pasó en el vientre? Le amargó el vientre. Es decir, que era un mensaje que era bueno, porque era dulce, era agradable, era precioso, era verdadero, pero había un problema, que no habían determinado cuál era el resultado de esa profecía. No lo habían determinado adecuadamente. Ellos creían que Jesús venía y no era eso, sino que era que se abría esa puerta, ¿no? Esa puerta que Cristo comenzaba a ministrar en el juicio investigador, ¿no? Exactamente. Claro, y no entendieron. Entonces esto está muy claro en la Biblia, está muy claro. Parece mentira pues que la lección, como decimos, no mencione este hecho, porque esta tal vez es de las iglesias más importantes de las 7 que se mencionan. Sí. Es decir, que Miller fue el resultado, el Señor lo llamó para llevar a cabo una profecía que ya estaba escrita hacía casi 1800 años. Es decir, que no fue que engañó, él simplemente hizo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios. Luego, ¿qué les dice cuando hay el chasco? Dice, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? Pues porque en oración indagarían qué ha ocurrido. ¿Y qué ocurrió? Pues que el Señor les reveló dónde estaba el error. Y lo suplantaron, se dieron cuenta y siguieron adelante predicando pues que eso no era, que Cristo tenía que venir, sino que comenzaba ese juicio investigador, porque el santuario era purificado, ¿no? Pero que Cristo iba a venir, no muy lejos, pero Cristo iba a venir. Por eso era necesario
profetizar otra vez. Ya sabemos que la experiencia de Miller después de ese chasco fue muy dura, porque tuvo muchos retractores, y a tal punto que el Señor permitió que fuera al descanso para que no perdiera esa fe que él había tenido en predicar todo esto. Así es. Y que el Señor tuvo misericordia de él. Pero todos aquellos protestantes se ensañaron con él, se ensañaron, y eran gente creyente en teoría. El resultado fue que después del chasco solo quedó un grupito minoritario, de miles de personas que estaban esperando ese acontecimiento. Solo quedó un pequeño grupito, los demás empezaron a inventar nuevas doctrinas, etcétera, etcétera. A descarriar la verdad totalmente. Pero descarriaron totalmente la verdad. Sí, sí. Es lamentable porque cuando dicen Miller se equivocó, eso fue una gran equivocación, un gran error, hombre, entonces están diciéndole equivocado a la Biblia, a Jesús. Esto que lo digan los de afuera, bueno, dices, bueno, pero es que los propios adventistas. Los propios adventistas. Miller se equivocó. Miller no solo se equivocó, sino que Miller engañó. Engañó. Pero si es un mensaje profético lo que Miller estaba dando. Sí. Algo que tenía que ser dulce que luego amargaría. Pero era verdadero, no era un falso mensaje. Es que no se entiende. Realmente que no, es triste cuando lo escuchas. Al principio, tal vez hace unos años atrás, no le ponía mucha atención a esto porque no lo había asimilado y estudiado, pero hoy en día, cuando escucho esto y que la gente dice esto, entra rabia, sinceramente. Porque que se levantaran estos hoy en día y ven todo lo que le dicen, ¿no? Con todo el esfuerzo, con que dieron su vida totalmente para que esta verdad pudiese resurgir. Y además esas personas que afirman eso en la iglesia no son borrados de la iglesia, ¿eh? No, son aceptados totalmente. En cambio tú si eres borrado, si dices... Es tremendo. Sí, es una desgracia. Sí, durante mucho tiempo se ha hablado si se levantara Lutero, si se levantara Wesley, si se levantara Miller, Ellen White y compañía. Eso ya es tiempo también de que esto ha llegado. Se volverían a morir porque al ver todo esto. Por esa voz de la apostasía, ya lo mostró. Pero bueno, en la realidad sí. Yo creo que también hay algo sobre Miller que, como últimamente se está hablando mucho en bastantes círculos, pues se está haciendo como una desvinculación sobre él, ¿no? Y es el tema de que Miller fue masón. Como Miller fue masón, pues eso, claro, ya no puede ser que sea bueno. Y lo que no quieren aceptar es que Miller dejó de ser masón. Dejó de ser masón. O sea, no hizo como el generador de los testigos de Jehová o de los mormones que siguieron siendo masones hasta su muerte. Y encima lo fomentaban y lo mezclaron con sus creencias. Miller no. Miller cortó tajantemente con eso. Pero ¿qué pasa? Si la Iglesia Adventista habla de Miller, esa parte no saben cómo explicarla, o no quieren, o no sé. Pero lo que está claro es que es algo que debemos conocer, porque muchos adventistas no saben esto. Entonces, cuando les argumentan, Miller fue masón, por tanto, todo el adventismo es una porquería satánica. Bueno, pues hay que saber diferenciar. Las personas tienen un pasado. No sé. Bueno, añaden de Jaime White, añaden de un montón de pioneros, y todo es de lo más absurdo, porque cuando veis los argumentos es de lo más absurdo, pero es lo que hay. A la gente le interesa derribar la verdad. Pero es cierto, la escuela sabática debería hacer referencia a ciertas cosas y se debería decir cosas no solo en la escuela sabática, sino a nivel de iglesias adventistas para dar conocimiento de la historia de la iglesia y de la gente que la inició. Y no se hace, muy poco. Y las cosas que parecen un poco peliagudas, ¡hop!, se saltan por alto. Bueno, pues luego esto que provoca que la gente aún hable más y aún se líe más la troca. Las cosas hay que saberlas, hay que conocerlas y hay que explicarlas. Es triste, pero sí es bueno. Y luego, pues nos sigue, ¿quién? Pues la Odisea de la que estamos hablando, precisamente. Bueno, ya hemos hablado mucho acerca de la iglesia de la Odisea, pero vamos a ampliar un poquito más lo que nos resta de... Filadelfia. Fijémonos que Filadelfia no tiene ninguna acusación, ¿eh? No. Todos son virtudes lo que el Señor le da, ¿eh? En cambio, la Odisea es todo lo contrario. Es todo lo contrario, de virtud no hay alguna.
pero porque ya vemos qué iglesia, ¿no? Desde los tiempos de Elena White, la iglesia de la Odisea empieza en 1844, cuando Jesús pasa de ese lugar santo al lugar santísimo, empieza el juicio investigador. Y entonces empieza totalmente desde ese tiempo la decadencia de la iglesia adventista, porque Elena White ya en su tiempo empieza a hablar, bueno, no eran todos, porque habían personas que realmente estaban afirmadas en la fe como ella y todos los pioneros, pero que ya empieza a haber infiltración de todas esas corrientes y de todas esas cosas que hoy en día están en su máximo auge, y es lo que estamos viendo en la iglesia de la Odisea. Cuando hablamos de la iglesia adventista como la iglesia de la Odisea es muy correcto, pero cuando hablas con personas de denominaciones protestantes, ellos también se aplican el concepto de la Odisea sobre ellos. Sí, sí. Y sabéis, cuando habláis con personas que ya llevan años en la fe, son veteranos en sus iglesias, también describen cómo se está deteriorando absolutamente todo en sus iglesias, cómo va de cabeza para abajo. Entonces es una situación que es de la iglesia adventista, pero a su vez también del resto de denominaciones protestantes, que si ya estaban fuera de creencia cierta, correcta, ahora van de cabeza para abajo absolutamente, ¿no? Bueno, pues Dios tendrá que unir a los que están tanto en un lado como otro en la plena verdad. Y esa es la labor que nos toca hacer, dar el auténtico mensaje del cuarto ángel para que la gente pueda reaccionar, sea de donde sea y esté donde esté. Sí, eso que dice Víctor es verdad, porque así como está la iglesia visible, está la iglesia invisible, y hay un estado laodicense en todas las iglesias. Así como la apostasía pasa lo mismo, las iglesias que todavía conservaban pocas, aunque pequeñas y pocas verdades, también las están negando. La apostasía la dicen los católicos, la dicen los protestantes, y es verdad, hay una parte que se cumple en todas. Inclusive la otra vez hablamos con Luis de cómo, inclusive a nivel ya fuera religioso, sino social, como Europa está en una situación laodicense, que se ha dormido en los laureles, que ha conseguido todo, soy rico, tenemos todo, hemos conseguido la paz, y sin embargo están huyendo a la India o todo a buscar algo que alguien les dé vida, ¿no? Como esta Europa cristiana, inclusive también está en una situación laodicense, dormida en sus laureles. Y bueno, tiene una aplicación siempre muy amplia las cosas de la Biblia. Así es, así es. Bueno, y vamos a empezar a leer, porque quiero leer algo interesante que nos habla del comentario bíblico adventista acerca de la Odisea, la ciudad, porque ya veremos cómo, otra vez, cómo Juan utiliza ese lenguaje, ¿no? para ponernos en situación. Nos dice, bueno, voy a leerlo yo, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 13, del 14 al 22. Dice, y escribe el ángel a la iglesia de los laodicenses estas cosas, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Si vemos Jesús aquí empieza diciendo que Él es el amén, el testigo fiel, el verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué se estará diciendo, bueno, expresándose con estos adjetivos, ¿no? El verdadero, ¿por qué? Porque iba a haber un destolote en la iglesia del tiempo del fin, que lo verdadero realmente iba a quedar fuera. Y nos habla de que es el principio de la creación de Dios. Nos lleva otra vez al principio de la creación. Acordémonos que en el tema que estoy presentando, de los matrimonios en el tiempo del fin, hablamos un poco de la iglesia de la Odisea y de la caída de Eva, ¿no? Y hablamos cómo se iba a ese principio por todo el tema que estamos presentando de los 7000 años, ¿no? y del 2031, pues nos vuelve que en esta iglesia se vuelva la creación, al principio de la creación. Eso es interesante. Nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiese que fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos en ese, ¿no? En el mundo y en las cosas de Dios. Tratando de ligar esas cosas, ¿no? Pero Jesús no quiere eso. Mejor que fuese frío, dice, y que estuviese fuera totalmente, a que hacer de esa manera tibio. Entonces, por tanto, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Y qué está pasando hoy en día con la iglesia en general? Vomitada totalmente. Vimos en las noticias esta semana lo que hicieron en el Camporí que hubo de este año a nivel suramericano, de las barbaridades. Bueno, ya mostraremos más, pero están haciendo unas cosas
terribles dentro de la iglesia. Esta mañana mismo he recibido unas fotografías que nos ha enviado nuestro hermano Jorge Kosenko desde Uruguay, de ese Camporé que se hizo en Brasil, del que estuvimos mostrando imágenes, ¿no? Que sí, parece sí. eso un mega espectáculo rockero con 80.000 personas, además, ¿no? Pero es que en esas fotografías no aparece más. Habíamos visto el hacha, aparece un montón de hachas distintos en una habitación. Después aparecen 2 triángulos en el suelo que parece que vienen a formar el emblema de ellos, de los conquistadores y demás. Pero luego hay uno que es un triángulo encendido en fuego y alguien arrodillado delante de él. Imagínate. Y en el fondo parece como algo también por ahí, como altar, quemando. ¿Qué era eso? Es de locura absoluta. Y toda la gente lo aplaude y aún cuelgas eso bueno, como lo que hemos subido y aún ves comentarios que dicen, es que solo criticáis a la iglesia, que no veis nada bien, que no... Dices, pero, y aplicando citas de lenguaje tan mal como saben a todo eso. ¿Pero qué tienen en la cabeza? Bueno, ¿Son adventistas o qué son? Pueden serlo de nombre, pero desde luego, caras a Dios, están terminados. Vomitados. Literalmente terminados, vomitados, y dile todos los adjetivos que quieras. Y es una lástima. Vomitados. Porque en vez de reaccionar, se empeñan en más de lo mismo. Es muy lamentable. Antes de continuar, yo quiero leer esa parte de la Odisea, de lo que era en sí la Odisea, porque es interesante. Dice, la Odisea estaba algo más de a 3 kilómetros del sur del Ico de Frigia, a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar, en el camino principal de Éfeso al Éufrates, probablemente fundada por Antioquio, dice segundo, uno de los gobernadores de la era helenística, quien dio a la ciudad el nombre de la Odisea en homenaje a su hermana y esposa, y la pobló con sirios y judíos traídos de Babilonia. La Odisea fue una población insignificante durante el primer siglo de su existencia, pero aumentó su importancia rápidamente después de la formación de la provincia romana. Dice que la Odisea estaba situada en una región donde hay grandes rebaños de ovejas negras, y por eso se convirtió en el centro comercial de la lustrosa lana negra y de las vestiduras negras confeccionadas en la ciudad. Ambos, la lana y los vestidos, se exportaban a muchos países. Y la ciudad también era renombrada como centro exportador del famoso polvo frigio para los ojos, dice, y como un firme centro financiero con varias casas bancarias que atraían mucha riqueza. También logró fama por estar cerca del templo de Menkaurau, donde funcionaba una bien conocida escuela de medicina. Por tales razones, dice, la Odisea fue conocida durante la era romana como una de las ciudades más ricas del cercano oriente. El emperador Nerón la llamó una de las ilustres ciudades de Asia, cuando ofreció a los odicenses ayuda financiera para la reconstrucción de su ciudad después de un gran terremoto que destruyó en el año 60, dice. Sin embargo, los orgullosos y ricos ciudadanos de la Odisea no aceptaban esa ayuda y respondieron a quien deseaba beneficiar los que tenían suficientes recursos financieros para reedificar su ciudad sin ayuda externa, dice. Conocer la historia de la Odisea, su riqueza y sus principales productos da más significado a ciertas declaraciones de la carta dirigida a Juan. Era una ciudad muy rica, que tenía, bueno, muy próspera, ¿no? Y aparte dice que confeccionaban vestidos de lana negra, y dice que ellos iban muy orgullosos con sus vestidos. De hecho, era muy común que con esos vestidos negros y ostentosos, ¿no? Entonces, por eso vemos que lo que empieza a decir Juan, ¿no? Bueno, eres rico, te crees rico, y que te ofrece vestidura blanca, bueno, haciendo un poco el simbolismo de lo que estaba pasando. También dice que era muy famosa por una escuela de medicina que producía un ungüento para los ojos. Y si vemos aquí, habla del colirio para los ojos, ¿no? Que unge tus ojos con el colirio santo. Y vamos viendo de todo. Dice, la prosperidad de la Odisea colmó a sus habitantes de autosuficiencia. A falta de agua, dice, la abastecía un acueducto proveniente de las aguas termales de Hierápolis. Como el manantial estaba lejos de la Odisea, el agua se entibiaba antes de llegar ahí. Entonces, todo este lenguaje que Juan utilizó, yo no lo sabía porque no había leído muy bien de la Odisea, pero me pareció muy interesante porque vemos por qué utilizó todo ese lenguaje y por qué se agarró de esa iglesia de Odisea para explicar todo lo que sería la iglesia de la Odisea en el tiempo del fin. Entonces nos dice, siguiendo el versículo 17 de Apocalipsis 3,
Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué buen adjetivos encontramos aquí que le da Jesús a la iglesia de la Odisea. Ninguno. Le dice que es ciego, un desventurado, desnudo, miserable. O sea, ¿vemos algo bueno aquí que le está diciendo la iglesia de Odisea? ¿Cómo le puede decir algo bueno a Jesús cuando en su ojo profético estaba viendo la iglesia del tiempo del fin? Todo lo que estaba pasando. Si nosotros empezamos a ver todas las barbaridades que se están haciendo, es que es increíble. Y nos dice, yo te aconsejo, y empieza aquí, ahora yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vista, y no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Porque la iglesia de la Odisea está ciega. Porque tú dices las cosas, tú mencionas todo lo que se está haciendo y la gente parece que tiene una venda en los ojos del tamaño de no sé qué, de una cortina. Y que creen tener toda la verdad. Se creen ricos. Por eso dice, crees rico, que todo lo sabes. No, es la iglesia del tiempo del fin. Es la iglesia que Dios tiene su iglesia y la va a sacar hasta el tiempo del fin. Y nos dice aquí la escuela sabática al final. ¿Dónde fue que lo vi? Ya ni me acuerdo. Que habla de una cita, yo creo que es en la parte del viernes. Ah, sí, dice, este incremento de las promesas junto con el declive espiritual de las iglesias, dice en qué medida refleja la declaración de que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. O sea, pequemos y salvos siempre salvos, ¿no? Porque al final nos vamos a la doctrina protestantes, de que salvos siempre salvos, que la gracia barata, ¿no? Puedes hacer lo que quieras y total, ya Jesús hizo lo que hizo en la cruz y tú pecas como quieras. Y entonces nos dice, piensa en eso a la luz de la afirmación de que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la ha observado constantemente, lleno de solicitud por ella, y lo fortalece mediante su Espíritu Santo. Y aplicando este pedacito de la cita de Elena White, a decir que aunque débil y defectuosa y haga todo lo que haga, la iglesia es la niña de los ojos de Jesús. Pero ¿de qué iglesia está hablando aquí Jesús? ¿A qué iglesia se está refiriendo Elena White? No es a la iglesia triunfante, no a la militante. La organización débil ya no es, hace un tiempo que es muy potente. Es decir, esa no es débil, es verdad, no será la iglesia católica, pero tampoco es tan débil. Así es, así es. En la iglesia hay algunos tipos de personas distintos, pero que se pueden agrupar. Unos son los que no ven que nada es malo, o sea, todo está bien. Son los fanáticos de iglesia, ¿no? Todo es bueno, es genial. Luego hay los que se quejan de varias cosas o de muchas y creen que Dios hará una limpieza en su momento y la iglesia seguirá pura y sin mancha hasta el final. La denominación estamos hablando, ¿eh? Y ambos no se dan cuenta que no entienden la profecía, porque ninguno de esos dos factores se va a dar exactamente así. Pero por desgracia de ahí no salen. Bueno, pues al final siguen estando puestos donde no toca y con la repercusión que van a tener al final de vomitados. Así es. Y aquí nos dice, bueno, ya finalizando, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús, ¿dónde está? ¿Afuera o dentro? En la iglesia de la Odisea. Dice, si alguno. Y si alguno oye mi voz. No está diciendo no está hablando de una cosa en general. Él está hablando individualmente a cada persona. ¿Y dónde está? ¿Adentro o afuera? ¿Por qué está tocando y llamando? Porque está afuera. Porque la iglesia ha sido vomitada de la boca de Dios. Y Jesús está llamando individualmente a cada uno. Ya no como una iglesia, como la organización, como lo que es hoy en día, sino a cada persona llamándole si realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Y entonces es cuando Él dice que si alguien abre la puerta, pues ¿qué pasará? Que Él entrará. Y al que venciera yo le daré que se siente conmigo, lo que hablábamos al principio, en mi trono, así como también yo he vencido al mundo y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así finaliza Apocalipsis 3. Yo quería
hacer Sí. perdón, una aclaración en otro aspecto a otros grupos que ya generalmente no están en la dominación y que tampoco entienden ese no, mensaje. no. Porque lo que tú comentabas de la ciudad, eran ricos en serio, tenían todo. Hay una parte que, el mismo testimonio a la iglesia adventista, hay una parte que deja claro, sí, tú tienes la verdad, eso no se niega. Es decir, hay gente que está negando las doctrinas esenciales de la iglesia, que están queriendo ir a no sé qué años, si a 1850, si a 1860, para encontrar si ahí estaba la verdad. En ningún momento se niega que esta iglesia adventista tiene los fundamentos que deben ser, que tienen las doctrinas acertadas. El problema es el testimonio, el problema es que la están negando. Entonces, eso hay que dejar claro, porque están los antitrinitarios, están los de acá, los de allá, que están yendo cada vez más para atrás para encontrar la verdad cuando la iglesia tuvo la verdad. Pues aunque mal está la iglesia, esas doctrinas son inamovibles y eso es un gran mal que también estos grupos están siendo y no entienden tampoco esta carta. Eso creo que también es muy claro. Sí. Que tienen la verdad, que tienen las 28, 30 doctrinas que le llaman, que son verdaderas. Eso es cierto, claro. Sí, lamentablemente, hoy en día, tener la verdad pura, la verdad como es, tal y como es en Cristo Jesús. Sí, porque como dice Javi, Es puro teórico, obviamente. sí. Han salido muchos grupos de la iglesia también, porque y de remate estos grupos se dedican a solo criticar a la iglesia, o sea, pero en el sentido más, como no se debe de hacer, ¿no? Y bueno, y dicen tener la verdad. Bueno, vemos tantas corrientes que hay hoy en día, pero que realmente el mensaje para el tiempo final, ¿cuál es? Hay un mensaje característico del tiempo del fin. Hay una verdad presente hoy, actualmente. ¿Y quién? Exactamente, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de Apocalipsis 18. ¿Querías decir? Luego está también la línea de personas creyentes, bueno, de la iglesia también, que tienen la palabra verdad para ellos es tabú. La total verdad, la verdad absoluta es tabú. Pero consideran que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, si nadie tiene la verdad absoluta, nadie puede hablar con la autoridad de Cristo. Entonces, ¿qué hay que decir? No, pero esto es quizás sí, pero claro, yo creo, yo pienso, para que cada uno se haga su propia opinión. Y pues Elena White dice que eso era así era como predicaban los fariseos. Que hablaban de tal manera que podía ser lo que decían como todo lo contrario. Pues entonces, si nosotros tenemos que hablar así también, ¿a quién estamos representando? Entonces la verdad es una y hay que asumirlo, y hay que elegir. Entonces, si estás en la verdad, bendecido seas. Pero si crees que no lo estás porque hay algo que te entra en duda, algo ves que no ves claro, búscala, porque la vas a encontrar, porque Dios así lo decide si tú se lo pides, ¿no? Sí, totalmente. Y para finalizar, quiero que Yula me ponga este PowerPoint, porque hay bueno, ya estuvimos hablando en las experiencias de Argentina, hay una hermana que hizo una pancarta, la están viendo, la dividí en dos porque no me cabía en una sola diapositiva, una pancarta donde nos habla de los últimos 2000 años que Dios dio a la tierra, llegan a su fin en 2031, ¿no? Empieza a poner alguna cita y empieza a desglosar cada una de las iglesias. Estaba hablando de las 7 iglesias y empieza a poner cada uno de los años, ¿no? La de Efeso desde el 31 hasta el 100, empieza a dar una descripción breve, lo voy a leer porque ya estuvimos hablando, que empieza que la primera duró 69 años, la segunda, la de Esmirna duró 213 años, la de Pérgamo 225 años, la de Tiatira 1260 años, la de Sardis 35 años, la de Filadelfia 11 años y la Odisea, que empieza desde 1844 hasta el tiempo del fin. Y ella nos hace ahí algo que es un poco ya de lógica, ¿no? Sabiendo que desde que muere Cristo hasta el fin del tiempo pasarían 2000 años desde su muerte, pues empieza a hacer una suma, tanto de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Y la Odisea cuántos años tendría? ¿Cuántos años duraría? Pues hace los 2000 menos los 1813 años, que suman
las otras iglesias, desde el tiempo que Cristo se va hasta la iglesia de Filadelfia, y nos da que son 187 años, y esos 187 años más los 1813, pues son los 2000 años, y luego suma desde el 1844 más los 187, que nos da 2031. Y entonces ella ella nos explicó todo eso, que en las 7 iglesias también estaba, cuánto tiempo, o el 2031, y bueno, ahí lo pueden ver a ustedes. Es un poco así de lógica si empezamos a hacer sumas y restas, pero que nos pareció muy interesante, y por eso hoy hablábamos de las 7 iglesias, pues los quise poner aquí, para la gente que quiera tenerlo o copiarlo o sacarlo, pues aquí está. Realmente que vemos todas las dos cosas que hizo, y esa pancarta es súper grande, y vemos que realmente hizo un trabajo muy bueno. Empezó a sacar y a hacer el montaje, más lo que mostramos también cuando hablamos de las experiencias, los panfletos, y que ella todo esto pues lo va mostrando a la gente y le va enseñando y diciendo que realmente Cristo viene en el 2031. Así que con eso quería finalizar, y que Dios nos ayude a que podamos decir la verdad, cueste lo que cueste. Nos caigan los palos los que nos caigan. O sea, la verdad del mensaje del cuarto ángel es una. Y lo que hoy se está proclamando, con todo lo que implica esa verdad, con todo el mensaje profético del cuarto ángel, es lo que realmente va a despertar a la gente y está despertando a la gente. Así que Dios nos ayude a que, sea lo que sea, nosotros no cerremos nuestra boca y proclamemos que realmente Cristo está por venir, que faltan esos, bueno, ya serían 12 años, más o menos, y que digan lo que nos digan, no importa. Dios está con nosotros y nos ayudará para que podamos estar firmes hasta el tiempo del fin. Así que vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo y glorificado nuevamente sea su nombre. Gracias le damos, Señor, porque sabemos que usted está con nosotros y nos ayuda, Señor, a poder proclamar, Señor, todas las verdades que usted nos ha mostrado. Le rogamos que nos siga ayudando para que sea lo que sea, Señor, podamos seguir haciéndolo. Ayúdenos para que cada día podamos estar más firmes, Señor, para que cada día podamos consagrarnos más y así ser fieles instrumentos suyos, Señor, para que usted nos pueda ayudar hasta perseverar hasta el fin. Quédese con nosotros cada día y quédese con cada uno de nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, ayúdelos en cada una de sus peticiones y de sus problemas. Que usted pueda bendecir a sus familias y que los pueda ayudar para que juntos puedan llegar hasta el final del tiempo también. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.